No sé exactamente en qué momento empezó todo. Si me preguntas, te diría que fue una noche cualquiera. Una de esas en las que el cansancio no te deja dormir, en las que el silencio se vuelve demasiado pesado. Yo llevaba apenas un par de meses viviendo en ese cuarto de azotea. No es un lugar grande. Apenas cabe una cama, una mesa y un ventilador que hace más ruido del que debería. Pero tiene algo que para mí lo compensa todo. La terraza. Ahí arriba el ruido de la ciudad se apaga un poco. El aire se siente distinto, y por momentos puedes engañarte pensando que estás solo de verdad. Esa sensación de aislamiento fue lo que me hizo quedarme, y también fue lo que hizo que notara algo que nadie más parecía percibir. La casa de al lado. Desde el primer día supe que había algo raro en ella. No sabría explicarlo con lógica. No había nada fuera de lo normal a simple vista, pero estaba demasiado quieta. Las demás casas tenían vida, luces que se encendían, televisores, puertas que se abrían, perros que ladraban. Esa no. Era como si estuviera desconectada del resto. Pregunté una vez, sin mucha importancia, y los dueños me dijeron algo rápido, casi queriendo cambiar de tema, que los propietarios vivían fuera del país, que llevaba tiempo vacía, pero no fue lo que dijeron. Fue cómo lo dijeron. Ahí debí haber entendido que no era un tema normal. Las primeras noches no pasó nada. Subía a la terraza cuando no podía dormir, que era casi siempre. Me quedaba viendo la oscuridad sin ninguna razón en particular. Hasta que una noche escuché algo. Fue muy leve, tan leve que pensé que lo había imaginado. Un murmullo, como voces, no una voz. Varias, superpuestas. Miré hacia la calle. Nada. Miré hacia otras casas. Todo normal. Y cuando volví a prestar atención, ya no había nada. Lo dejé pasar, pero volvió. 2 noches después. Y luego otra vez. Y otra. Siempre igual. Siempre en la noche. Siempre ese murmullo imposible de entender. Hasta que una noche decidí acercarme. No fue una decisión valiente. Fue esa incomodidad que no te deja tranquilo. Me acerqué lentamente al borde de la azotea. Me incliné lo suficiente. Y vi luz. Una luz débil, inestable, como de velas. Y sombras. Había gente reunida alrededor de algo. No conversaban. Repetían. Lo mismo, una y otra vez, en voz baja, al mismo tiempo. Como un eco sincronizado. Y fue ahí cuando sentí algo que nunca había sentido antes. No era miedo, era rechazo. Como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que eso no estaba bien. Me aparté. Bajé. Y no dije nada. Durante días traté de ignorarlo. Me repetía que tenía una explicación lógica, que alguien tenía acceso a la casa. Reuniones clandestinas, cualquier cosa. Pero en el fondo sabía que no encajaba, porque esa casa seguía completamente cerrada durante el día, sin movimiento, sin señales de vida, como si lo que pasara dentro solo existiera de noche. Una semana después, todo cambió. Esa noche los sonidos no eran murmullos, eran claros, más fuertes, y había algo más, un golpe, seco, repetitivo, como si alguien marcara un ritmo. Subí casi sin pensarlo. Me acerqué al borde, y esta vez vi mejor. La mesa estaba en el centro. Las velas iluminaban sus rostros lo suficiente para ver que no estaban tranquilos. Había algo en sus expresiones, algo tenso, algo obsesivo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que nadie se miraba entre ellos. Todos miraban hacia el centro, hacia un punto exacto, como si alguien, o algo, estuviera ahí. Pero desde donde yo estaba, no había nada. Nada visible. Sentí que me faltaba el aire. Y entonces, uno de ellos levantó la cabeza lentamente. No hacia el centro, hacia arriba, hacia mí. No podía ver sus ojos, pero supe que me estaba mirando. Me alejé de golpe. Casi me caigo. Bajé corriendo. Esa vez sí hablé. Y la reacción fue peor de lo que esperaba. No hubo sorpresa. No hubo duda. Hubo enojo.
miedo disfrazado de enojo. Esa misma noche llamaron a la policía. Vinieron, revisaron todo. No había nadie. Nada. Ni una sola señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Y ellos también lo sabían. Porque no era la primera vez. Me dijeron que ya había pasado antes. Que gente se metía a esa casa. Siempre con el mismo patrón. Siempre de noche. Buscando lugares donde alguien murió. Lugares donde dicen que algo queda atrapado. Después de eso sellaron todo. Cadenas, candados, entradas bloqueadas. Y por un tiempo, todo volvió a la normalidad. Demasiado normal. Hasta que una noche, volví a escucharlo. Pero esta vez era diferente. No eran voces. No era un grupo. Era un solo sonido. Un golpe. Lento. Constante. Subí. No sé por qué. Tal vez porque ya estaba demasiado adentro de todo eso. Me acerqué al borde. Y la vi. Una mujer. Sola. Sentada frente a la mesa. Inmóvil. No había velas. No había luz. Solo la oscuridad. Y ella. Y ese sonido. Golpe. Silencio. Golpe. Silencio. Como si estuviera respondiendo a algo que yo no podía escuchar. Me quedé observando sin darme cuenta del tiempo que pasaba. Hasta que se detuvo. Y lentamente giró la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente. Para saber que no estaba sola. Ese fue el momento en que entendí todo. No era gente entrando a la casa. No eran rituales. Era peor. Porque ya no estaban llamando a nada. Algo ya había respondido. Y seguía ahí. Desde esa noche, no he vuelto a asomarme. Pero no hace falta. Porque algunas madrugadas, cuando todo está en silencio, puedo escuchar claramente ese mismo ritmo, golpeando desde la oscuridad. Y a veces, muy de vez en cuando, escucho algo más. Un susurro. No viene de la casa. Viene de la terraza. Justo detrás de mí. Como si algo hubiera aprendido el camino. Y ya no necesita que yo me asome para encontrarme.